Hola alma maravillosa, te doy la bienvenida a este espacio de reflexión, Sembrando en mi jardín, donde el amor florece en el corazón. Y pues el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que se llama soberbia yo. Este tema lo di esta mañana y había prometido subirlo al canal, nada más que pues lo grabé en vivo, solo que se escucha muy feo. Entonces, pues me estoy dando la tarea de volverlo a dar corregido y aumentado. Yo espero que sea de su agrado y pues recordemos que en estas amplias reflexiones, pues a veces nada más fabricamos chalecos. Soy la portadora. Les doy las gracias por estar aquí y de verdad que para mí es un placer. El tema es soberbia yo. No, ¿cómo crees? Si yo soy muy humilde, o sea, para nada, ¿no? Pero quien dice que ya es humilde es un soberbio, marca registrada. Solo aquello que se conoce se puede transformar y por ello, pues vamos a ir detectando los rasgos de soberbia y cómo es que actúan en nosotros. El conocer nuestro temperamento nos lleva a reconocer el defecto de carácter o pecado capital y así es que podemos llegar a un área de crecimiento en la virtud de la humanidad, de la humildad, perdón, teniendo en cuenta que lo que se resiste persiste. La soberbia es la raíz de todos los pecados, de todas esas conductas insanas, es el defecto de carácter, está ordenado a la intención y el fin del que tratamos de lograr. Es una enfermedad espiritual que surge del miedo y se va relacionando con la mentira y el autoengaño, agravando así la maldad de los demás defectos. Por eso es que se va convirtiendo en una loca fantasía, sutil, muy sutil, pero va prefiriendo la propia excelencia a la del prójimo, y esto se va reflejando en la vanidad de sus conversaciones, pensamientos y expresión corporal. Esto quiere decir que la soberbia va a afectar todo nuestro ser. Todo, completamente todo nuestro ser se va a ver afectado por este pecado, este defecto de carácter. Entonces, lo importante aquí es que si estamos viendo que es una máscara que nosotros portamos y que esto agrava los demás defectos, pues debemos de preguntar cuál es la intención de mi conducta. ¿Qué es aquello que quiero lograr al hacer esto? A lo mejor es una manipulación, a lo mejor es llamar la atención. ¿Qué es aquello? Sí, a lo mejor me enojo con el otro y le digo cosas porque lo que quiero es que se sienta culpable y entonces me pida perdón cuando la persona ni siquiera rompió la vajilla, ¿no? O de repente puedo hacerme el enfermo para que lleguen y me digan, ay, pobrecito, ¿qué necesitas, no? O sea, o igual, puedo ver que alguien está enfermo, ay, no, es que yo estoy bien cansada, pero te llevo el caldito de pollo, este, para que después yo te pueda decir, ¿no? Pero acuérdate que yo te llevé el caldito de pollo cuando estabas enfermo, ¿no? Entonces vamos disfrazando todo esto, ¿no? Que vean que sí soy bien bueno. Pero todo, absolutamente nuestro ser es que va a interactuar con esto. La definición es altivez y apetito desordenado de ser preferidos a otros. Vamos menospreciando a los demás y la persona soberbia se cree superior a otros por algún valor externo adquirido. Y esto podría generar un amor propio desmedido. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el orgullo es arrogancia, vanidad o exceso de estimación. Su etimología del catalán y francés, orgueil, orgullo, y del latín superbia, y la significación positiva o negativa está determinada en cuanto a la perspectiva filosófica, o sea, en cuanto a lo que yo creo, ¿no? Y es la valorización del yo sobre los deseos y los logros de otros. Por ello es lo opuesto a la humildad. Y pues esta vendría siendo la definición, pero pues vamos a ir viendo lo que refiere a
a amor propio. Los sinónimos de soberbia son altivez, inmodestia, presunción, orgullo, altanería, arrogancia, vanidad, engreimiento, impertinencia, jactancia, endiosamiento, fatuidad, pedantería y prepotencia. Entonces vamos viendo que la soberbia va a ir derramando rasgos en la personalidad. Por ejemplo, hay personas que dicen, ay no, pues es que como el meme, ¿no? Se tenía que decir y se dijo. Es que yo ya estaba cansada de quedarme callada. Pues yo digo las cosas como son. Y no nos interesa si el otro sintió feo o no sintió feo. O sea, no tenemos tacto. Somos impertinentes, ¿no? Presumidos de repente, arrogantes, presunciosos, o sea, presumidos. Y vamos a hacer una distinción entre orgullo, amor propio y soberbia, porque de repente podemos confundir estas tres, ¿sí? La soberbia hemos venido viendo qué es. Y el orgullo y el amor propio, vamos a darnos cuenta que tienen un lugar sano, pero también tienen un lugar insano. ¿Sí? Entonces, el amor propio es cuando tenemos una autoestima sana, cuando sé quién soy y qué es aquello que merezco. El orgullo sano me va a ayudar a reconocer mis logros. Entonces, la diferencia es que el amor propio me va a permitir reconocer mi valor intrínseco, cuidarme y no ponerme en situaciones inaceptables y lastimosas, porque sé lo que merezco y sé que merezco un trato digno. El orgullo nos va a permitir reconocer nuestros logros, aportándonos seguridad y confianza. Esto quiere decir, si alguien me dice, oye, te quedó padrísimo, gracias, le eché muchas ganas, ¿sí? Porque eso me va a llevar a sentirme orgullosa de mí misma, ¿sí? Reconocer mis logros. Y esta es la parte sana. Sin embargo, el orgullo insano, pues vamos a ver que tanto la autoestima como el orgullo insano tienen mucho que ver con la soberbia, ¿sí? La autoestima baja me va a llevar a agrandar los problemas, me va a llevar a sentirme inferior a otros, incluso me puede llevar a la autoagresión. Y la autoestima equivocada es cuando yo pongo mi valor en algo externo, ¿sí? Me siento la lady, me siento el lord del mundo, ¿sí? El maltrato a otros. Entonces, el orgullo insano es, por ejemplo, cuando decimos, en la vida te voy a perdonar. En la vida voy a perdonar eso. Que Dios te perdone porque yo no, yo jamás. Entonces, la pregunta es, ¿acaso tú no cometes errores? Porque todos podemos equivocarnos. Y el hecho de perdonar a alguien no quiere decir que vayamos a ser los mejores amigos nuevamente. Simple y sencillamente yo vivo sin rencor, yo vivo sin resentimiento. Y en cuanto a los logros, ¿reconoces tus logros? O sea, de repente te dicen, oye, qué bonita blusa. Y volteas y dices, ay, gracias, la compré en una rebaja. O sea, no importa si la compraste en una rebaja, pero ¿por qué minimizar? ¿Sí? Oye, qué padre te quedó. Ay, pues hice lo que pude, pues sí, ¿verdad? Salió bien. Salió bien más o menos, ¿no? Entonces, irnos dando cuenta que un ego insano, o sea, un yo insano, ¿sí? Me va a llevar a creerme por encima de los demás y entonces voy a caer en lo que es el relativismo. ¿Qué viene siendo esto a grandes rasgos? Pues es que si yo lo hago está bien hecho, pero si el otro lo hace es una tragedia griega, ¿sí? Por ejemplo, ay, resulta que yo me puse una mega borrachera y está bien, pero el otro se pone una borrachera y entonces está mal. Entonces, si yo lo hago, perfecto, pero si lo hacen los demás, ahí está mal. Decíamos que son los vicios, los deseos, las pasiones. Entonces, aquí viene a entrar lo que es la intención. La intención me va a meter en problemas. O sea,
¿Qué es aquello que yo quiero obtener? Porque de repente esto nos va a llevar a tener impulsos y los impulsos son los que me van a meter en un problema. Son las máscaras. Son esas máscaras que de repente vamos portando para justificar nuestras acciones. ¿Y los podemos contrarrestar? Claro que sí, con la virtud, ¿no? Entonces, Santo Tomás de Aquino describe los 7 pecados capitales o defectos de carácter, como les decía, como egos, vicios, deseos y pasiones que llevan al ser humano a perder su identidad personal, obstaculizando su vida plena y forma parte de nosotros. O sea, eso todos los seres humanos lo tenemos. Entonces, y causan, les decía yo, y se convierten en problemas porque afectan nuestra vida. Los pecados capitales y las virtudes que los contrarrestan, o sea, todo. Ahorita nos estamos centrando en la soberbia, pero a la soberbia la va a contrarrestar la humildad, a la avaricia la generosidad, a la lujuria la castidad, a la ira la paciencia, a la gula la templanza, a la envidia la caridad, a la pereza la diligencia. Y vamos a ver que aun cuando el miedo y la vanidad no son pecados capitales, más bien forman parte de nuestro temperamento, pero debemos conocerlos para regularlos, porque cuando se disparan también pueden ser un problema. Muchas veces actuamos por impulso, por un miedo desmedido, terror, ¿no? Por vanidad. Entonces, aquí es ir más que nada, ir reflexionando, ir conociendo lo que es la soberbia para ir indagando en esos rasgos. Y les decía yo que de repente la soberbia se va a ver muy reflejada en lo que vienen siendo los valores externos adquiridos. Que estos no son malos en sí mismos, pero son modificables. La persona que pone ahí su valor está llena de ego y su autoestima va a ser equivocada. Es una conducta aprendida del mundo que le ha dado una identidad deformada y falsa, haciéndole creer que vale en cuanto posee y hace, por lo tanto, que se identifique con ello. Entonces, pues veníamos viendo, perdón por la pausa que tuve que hacer, que nos van deformando pues nuestra identidad, se va deformando nuestra persona. ¿Por qué? Porque nos hacen creer que valemos en cuanto posees, en cuanto hacemos. Por lo tanto, se identifica con ello, ¿no? Entonces, muchas veces podemos llegar a preguntarle a alguien, ¿quién eres? Y va a contestar su trabajo o soy la mamá de, o el papá de, o el hijo de, soy doctor o soy enfermera. Entonces, en cuanto a lo que posees y en cuanto a lo que haces. Y entonces, les decía yo, van contestando su nombre, su apellido, su profesión, pero van perdiendo su identidad. ¿Y qué pasa cuando perdemos aquello donde pusimos nuestro valor? Las personas llegan a sufrir muchísimo. Incluso pueden llegar a negar, fíjense, la realidad. A negar la realidad, o sea, no, esto no está pasando. No, yo sigo siendo aquel. Los valores externos son el dinero, la belleza física, marcas, apellido. Pero, como les decía, no son malos en sí mismos, pero son modificables. Cambian, pierden su valor. O sea, un día podemos tener mucho dinero y al otro día, quién sabe. Es una conducta que hemos aprendido del mundo, pero como veíamos, o sea, va deformando nuestra identidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el dinero va a ser la arrogancia, la avaricia, nos lleva incluso a la envidia, fíjense. No es malo en sí mismo, como decíamos, es un valor que permite cubrir necesidades básicas,
comodidades, lujos, pero si yo le doy un valor adquirido o agregado a mi persona, cuando me venga una carencia económica, cuando se me venga una ruina económica, voy a hacer malabares, me voy a parar de pestañas con tal de mantener el mismo nivel de vida que yo tenía. Y entonces mi nivel de vida va a ser de apariencias, porque estoy negando la realidad. ¿Sí? Hay quienes incluso, fíjense, van pidiendo prestado para pagar lo que deben, pero que nadie se entere, ¿no? Y que si fulanita ya se compró el 2024, yo quiero el 2025, ¿por qué no, no? Ahí entra la envidia. ¿Por qué el otro va a tener más que yo? Si el otro tiene 5 pesos, pues a mí dame 10 para gastar. Entonces vamos viendo que eso nos va afectando muchísimo. La belleza física pues es vanidad y arrogancia, pero también es un valor modificable con el tiempo. Incluso depende de un estándar social, de un estándar cultural, ¿no? No es lo mismo a los 15, a los 20, a los 30, a los 40. El cuerpo va cambiando. E incluso, ¿no? Cuando ponemos nuestro valor en esto, de repente decimos, híjole, como que ya se me están cayendo, pues deje que me la suban, ¿no? Y vamos a hacernos cirugías plásticas para poder ir manteniendo esta apariencia. Y las personas de repente pues sufren mucho en este tipo de situaciones. Entonces, es bueno cuidarse, sí. Sí es bueno cuidarse, claro que sí, el cuerpo es divino, es preciado, pero aceptando la realidad. Aceptar la realidad de mi edad, aceptar la realidad de mi físico, cuidarme, claro que sí, pero sin poner en riesgo mi salud. Hay personas que les dicen no se puede hacer una cirugía más, pero insisten y van buscando hasta que encuentran un doctor que se las hace. Y entonces van poniendo en riesgo su salud. Hay personas que dicen, es que ya estás bien delgada, ¿no? Pero insisten, insisten. Y podemos llegar en una anorexia, en una bulimia y seguimos haciéndonos mucho daño por mantener un estándar, ¿no? Yo veía, les comentaba en la mañana, yo veo las películas de antes, Silvia Pinal y todas ellas eran mujeres voluptuosas, parecían guitarras, ¿no? Así. O sea, sí de cinturita, pero voluptuosas. Y ya después se hizo la moda de que mientras más flacas mejor, pero las quieren flacas, pero que haya de dónde agarrar. Bueno, aquí en este país. En otros países los estándares de belleza serán otros. Entonces no podemos ajustar nuestro valor a ello. Las marcas, me llamaba mucho la atención, reflexionaba yo, no alcancé a decirlo en la mañana, pero lo digo ahorita, la publicidad cuesta un montón de dinero. Y las marcas por lo regular traen su sello y su estampita en todos lados y les andamos haciendo hasta publicidad gratis. No está mal comprarme una ropa de marca, una bolsa de marca, unos zapatos, no, no, no. Pero sentirme que valgo más por ellos, sí. Hay que recordar que el hábito no hace al monje. Y decía mi abuelita, y aunque ¿cómo decía? Aunque la mona se vista de seda, pues mona y changa se queda, ¿no? Entonces, pues darnos cuenta de eso. El apellido. Pues ni es tuyo, es heredado y puede ser una descomposición que ha llegado a ti a través de los años. Los parientes extranjeros. Muchas veces pensamos que nos dan prestigio, pero pues nosotros no dejamos de ser mexicanos, ¿no? Yo daba un ejemplo en la mañana, ahorita voy a dar otro, por ejemplo, las personas que se van a trabajar a Estados Unidos y luego regresan y ya se sienten gringos, ¿no? O los que tuvieron los hijos allá y entonces, pues sí, sí nacieron allá, pero se quieren sentir superiores a los de aquí y en una ocasión, pues, yo veía al muchacho, no, hombre, más prieto que los frijoles y sí había nacido allá, pero pues no negaba, sus orígenes, ¿no? Mexicanos, pero él se sentía guau, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la presunción. Y la comparación pues nos va a llevar a la envidia y entonces se entra en una competencia insana de presunción
llevándonos a tener conflictos. Hay quienes presumen los logros de otros, las vidas prestadas de otros o viven a través de otros, ¿sí? Y esto pues es muy triste. Como les explicaba yo ahorita de este ejemplo, por ejemplo, hay otro que comentaba yo en la mañana, ¿no? Que veíamos en un chat familiar que una de las personas sube que su pequeño había ganado su primera estrella en el kinder y entonces le contesta otra, ay, los míos también les dieron estrella y les dieron, sacaron un 10 y les dieron dulces. O sea, y te quedas así como que, ¿qué onda? O sea, pues si no son competencias. O sea, pues se vio mal, ¿no? Entonces, darnos cuenta, no estamos compitiendo los logros de los demás. A mí presúmeme tus logros, ¿no? Hay mamás que dicen, es que mi hijo es, no sé, médico. Qué bueno que estés orgullosa de tu hijo, ¿sí? De verdad, eso es genial, pero no presumirlo como un logro propio cuando el que se quemó las pestañas y pasó noches sin dormir, pues fue él, no tú. ¿Sí? Los cargos. A veces sentimos que esto nos hace superiores y por tanto es un abuso de poder. ¿Sí? La misión está en crecer y enriquecer la comunidad apoyando a otros. Crecer, pero no. O sea, mi, mi misión está en crecer yo y ayudar a crecer a mi compañero. ¿Sí? Dar ese apoyo. Y eso enriquece la comunidad, enriquece incluso la familia desde el ámbito que estemos hablando, ¿no? O sea, si yo aporto y yo te apoyo y los dos vamos creciendo juntos, qué bonito. Pero no, por ejemplo, en una cuestión eclesial de repente pues se me vienen sintiendo hasta las párrocas, ¿no? Me las suben en un ladrillito y ya, se marearon. O de repente ya porque la mamá es la mamá, entonces ya tiene un cargo superior y entonces un abuso de poder y entonces de repente me salen con que pues porque lo dije yo y te callas y punto, ¿no? Entonces ese es otro valor agregado, el cargo, la posesión. Cuando decimos mi manicurista, mi psicólogo, mi perro, mi gato, mi casa, mi, ¿no? En el caso de el manicurista, el psicólogo, el médico, pues no son de tu posición. O sea, ellos están realizando un servicio y tú estás pagando. Sí, en cuestión de la familia pasa lo mismo. Tu marido, tus hijos, tu novio, tus papás, tus primos, pues no son tuyos. Sí, por lo tanto no puedes tratar de controlar sus vidas o querer vivir tu vida a través de ellos. Permite que cada quien tenga sus sueños y permite que cada quien pueda lograr sus sueños, ¿sí? Y pues en este punto llegamos al otro lado de la soberbia y este es la victimización. Esta pues viene siendo una soberbia disfrazada, ¿sí? O una falsa humildad. Nadie sufre como yo, valgo menos que los demás porque a mí, ¿no? El yo no valgo nada, a nadie le pasa lo que me ha pasado a mí, incluso llegan a decir, es que a mi Dios ya me abandonó, ¿verdad? Al reconocer que se ha puesto el valor en cuestiones externas. Claro, porque se vive fuera de la realidad y esto va a generar un sufrimiento y que nos puede llevar a una conclusión, ¿sí? No valgo nada. ¿Por qué? Porque vivo fuera de la realidad. Genera un sufrimiento. Por eso veníamos diciendo que la soberbia va muy pegadita a la mentira y al autoengaño, ¿sí? Cuando alguien me lastima, no se trata de minimizar mi dolor ante la pérdida de un ser querido o ante una enfermedad o ante una discusión. No, me duele. Si me duele, me duele. Acepto mi vulnerabilidad, y entiendo que a lo mejor el otro es mi agresor, pero hasta ahí. O sea, yo no soy menos, no soy más. O sea, entonces, darme cuenta de cuál es mi realidad, ¿sí?
El tratamiento, pues, es llegar a esa conclusión donde todos los seres humanos somos iguales, o sea, perfectos, imperfectos, perfectibles. Soberbia de arrogancia, egocentrismo, superioridad ante otros por un título universitario, viendo a los demás como incultos. Pero la cultura no se adquiere por ir a la universidad, sino por leer, por estudiar. La universidad nos va a dar conocimiento sobre una materia en específico. Tener un título o determinada trayectoria no te hace más responsable como ser humano, no te hace una mejor persona, ya que la inteligencia es un don de Dios y se otorgó para conocerlo, amar y servir. Cuando se entiende que todos los seres humanos tenemos la capacidad de aprender y enseñar, se llega a la conclusión de que siempre puede haber alguien que sepa más que tú y alguien que sepa menos que tú. Entonces, en este punto, pues vamos viendo que un título, ¿sí?, me puede llevar al egocentrismo. Y tengo el conocimiento, sí, de una materia en específico. Por ejemplo, los médicos, pues estudiaron medicina, pero hay especialidades. Uno es pediatra, otro es ginecólogo, otro es oncólogo, o sea, y incluso si llegas a lo mejor con el oncólogo y le preguntas, oye, es que el bebé no, pues yo no sé, ve al pediatra, ¿sí? De repente tenemos la humildad de reconocerlo. Entonces, es eso. Yo puedo saber mucho de un tema, pero no lo sé todo. Yo les comentaba, o sea, dentro de la teología también hay especialidades. O sea, hay muchas materias, bíblica, escatológica, dogmática. Lo digo así porque esa es mi carrera, ¿no? Pero yo no soy mi carrera, o sea, yo no soy teóloga. Eso estudié porque soy más que un título, ¿sí? Entonces, aquí podemos ir viendo que el ser culto, una persona culta, es aquella que lee, es aquella que se empapa, es aquella que estudia de muchos temas. Yo comentaba en la mañana, pues yo estaba estudiando esto, pero había escuchado muy poco de ciertos términos, a lo mejor como autoestima, como vida en familia, como sueños y proyectos, porque todo eso va formando parte de algo que se llama formación humana. Y yo empecé a leer algunos libros, entendí algo, pero mientras me acerco a la unidad y me empiezan a dar los temas y demás, yo estoy descubriendo América. O sea, tener esa intención de aprender algo nuevo cada día. Esa es una persona culta, ¿sí? Aunque sea poquito, pero ir aprendiendo un poquito más cada día. Y no creer que soy más que los demás, simple y sencillamente porque tengo un título. Yo les decía de repente, es que me llámame licenciado, pero el pobre licenciado no sabe ni qué hacer con su vida ni para dónde va. Entonces, soberbia de sensibilidad sería la otra. Y dice, surge de un amor propio herido. A estas personas todo las lastima, todo las ofende, van a ir tomando las correcciones como un agravio y en automático se ponen a la defensiva. Tienen una susceptibilidad casi enfermiza, perdiendo así la oportunidad de analizar otros puntos de vista. En su búsqueda de aprobación y reconocimiento constante, priorizan a otros antes que a sí mismos, negando o no reconociendo sus propias necesidades afectivas, materiales y espirituales. Puede tener una incapacidad para gestionar sus propias emociones. El afecto que recibe jamás será suficiente. Entonces vamos viendo que esta soberbia de sensibilidad surge de un amor propio herido. Entonces
vamos a ir viendo cómo lo que les decía al principio, la soberbia y la autoestima, pues son temas que van de la mano. Si tu autoestima está mal, seguramente vas a tener algunos rasgos de soberbia, ¿no? Entonces, si nos hacemos la pregunta del principio, ¿cuál es mi intención? ¿Cuál es ese fin que yo quiero alcanzar? Ahí voy a encontrar. ¿Realmente lo hago porque soy buena persona, porque soy generosa? ¿O lo hago para que digan que soy buena? ¿Sí? Les decía yo, a lo mejor me da gripa, me siento muy mal, pero Juan también tiene un montón de gripa y entonces yo me paro para hacerle la sopa a Juan. ¿Por qué me agredo de esa manera si yo también me siento enferma? ¿Por qué no se para Juan a hacer la sopa? O tan fácil, ¿por qué no mejor hacemos un pedido de comida y que nos traigan una sopa para los dos? ¿Saben por qué? Les decía en la mañana, porque me levanto toda enferma, toda así, me pongo a hacer la sopa de Juan, le doy la sopa a Juan, pero después le voy a decir, acuérdate, yo también me estaba muriendo y te hice sopa. ¿Sí? Yo te hice el caldito, entonces es para poder de repente pues también manejar a las otras personas. A veces nos preguntan, ¿qué tienes? Nada, nada. Y decíamos en la mañana y cuando decimos que no tenemos nada es que tenemos es de todo. Entonces aprender a reconocer cuáles son mis emociones, qué estoy sintiendo. A veces estamos muy tristes y actuamos con ira. Está bien, pero reconocerlo, ¿sí? Entonces la medicina ante esto será la humillación. Al aceptar una corrección, debemos de controlar el impulso de estar a la defensiva, aceptar los errores, pedir disculpas y luchar contra el defecto de carácter, viendo en esto un medio para llegar a un despertar espiritual. Cristo va a aceptar que el cirineo le ayude a cargar la cruz cuando no puede más. Y en el huerto, al alentar a los discípulos que oren y permanezcan despiertos. Cuando Jesús se dio cuenta que no fue así, lo solicita de nuevo, pero se retira para seguir haciendo su oración personal. Entonces debemos reconocer cuando necesitamos ayuda, pedirla. Y cuando alguien llegue y nos diga, no, estás mal, no reaccionar con una agresión, ¿sí? O sea, no tomarlo como un agravio, no ponernos a la defensiva. Mejor analicemos si realmente la estamos regando. Después pasamos a la siguiente, soberbia mental. Sus características son la arrogancia, la prepotencia, altivez y vanidad. Son personas incapaces de ceder en una discusión y su verdad es absoluta. No escuchan razones. Y aun cuando puedan visualizar así su error, vislumbrar su error, no lo van a aceptar, puesto que lo consideran una humillación. Confunden error con humillación y por ello busca tener siempre la razón. Lo saben todo, lo pueden todo y creen que no pueden aprender absolutamente nada de los demás. Llegan a prescindir incluso de Dios, ya que son autosuficientes. Pretenden tener una posición de superioridad y privilegios ante otros, y siempre van buscando el primer puesto. Viven en una competencia constante, incluso en el área afectiva, buscando el primer lugar en los corazones y vida de quienes aman. Pues vemos que no reconocen errores. Yo decía en la mañana, qué cansado es una persona así. Qué cansada una persona que le dices, oye, ¿la regaste? No, yo no. O sea, don perfección, ¿no? O doña perfecta. Entonces, es cansado. Son los ladies y son las lords, ¿no? Del momento. Quieren todo rapidito. Son personas que llegan al súper y están desesperadas en la fila porque ¿por qué no me atienden? Llegan al restaurante, es que soy fulanita de tal, quiero la mesa tal, o sea, todo rapidito y nada más por su linda cara.
Y les decía yo, y entran en competencia, así como les ponía el ejemplo del chat, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque compiten por los logros. Ah, tu hijo está muy bonito. No, los míos están más preciosos, ¿no? O sea, incluso son personas que, no, es que es la esposa de fulano de tal, ¿no? La hija de Perengano, el hijo de Magnacio. O sea, y vamos así. Y de repente, dice aquí, compiten en el corazón de los demás por el primer lugar. Ojo cuando se les casa el hijo. No, porque la nuera es lo peor de lo peor, ¿no? Y si la nuera está igual, pues no, la suegra, ya no vayas a ver a tu mamá, ¿no? ¿Por qué tienes amigas? ¿Por qué tienes amigos? Incluso, yo llegué a escuchar en una ocasión que decía, es que una persona me decía, es que desde que nació mi hija, ¿no? Él no tiene ojos para nadie más que para mi hija, entonces estaba compitiendo con la hija, pues por el amor del papá. No, o sea, analizar, o sea, cómo está tu relación con tu nuera, con tus suegros, ir checando, porque de repente podemos caer en esta soberbia mental, ¿no? O sea, estar pensando cosas que ni al caso. El tratamiento es distinguir entre error y humillación, llegando así al amor y al servicio. Las escrituras nos dicen que Dios destierra a los soberbios y enaltece a los humildes, porque esto porque estos entienden que ganar una discusión no es algo que va a pasar a la historia. O sea, si te equivocaste no pasa nada. Reconocer una equivocación nos lleva a la humildad, aun cuando esto de momento sea lastimoso. Pero debo de aprender a verlo como una penitencia no buscada, para purificar y sanar, dando más fruto en mi vida. Fíjense, Jesús en la parábola del banquete donde buscan el primer lugar, nos muestra que busquemos el último lugar, el del servicio y el del amor, ya que competir por el amor o el primer lugar en el corazón de alguien es una causa perdida, ya que en nuestra vida también hay muchísimas personas. No podemos darle el primer lugar nada más a una sola persona. O sea, hay muchas personas con las que convivimos, a lo mejor los cariños van a ser diferentes, el amor diferente, pero no podemos competir por cosas absurdas. Soberbia escrupulosa o farisaica. Son personas que se dedican a la crítica. Todo está mal, se van metiendo en la vida y el trabajo de los demás. Solamente lo que ellas hacen está bien hecho. Y se sienten en el centro del universo. No les importan los demás. Ellos dictan las reglas, cómo se hacen las cosas y claro, siempre están ocupados en sus estrategias. O sea, le vamos a hacer así, le vamos a hacer asado, al grado de decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. O sea, hoy llueve, mañana no, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, fíjense, viven con mucho miedo a equivocarse y a hacer el ridículo. Viven en una comparación constante, ya sea minimizándose o maximizándose ante otros. Cuando llega una decepción o un fracaso, pues se derrumban interiormente. A grandes rasgos, pues vamos viendo que la persona soberbia pues siempre termina perdiendo, siempre termina sufriendo. Se van maximizando o minimizando, ¿no? Por ejemplo, ay no, mi cabello, ay qué bonito mi cabello, ay no como el de esa señora toda greñuda, ¿no? O de repente el cuerpo, ay no, pues yo como que estoy medio gordita, como no estoy como Petrita así bien delgadita y bien formadita y bien bonita, ¿no? Me minimizo, me maximizo. Este, Siempre están buscando la perfección en todo, la perfección, la perfección. Y por lo tanto se la viven criticando a los demás. Pero lo peor del caso es que se viven criticando a sí mismos. O sea, buscan tanto la perfección que la perfección en un ser humano, la perfección perfecta no existe. Ya decíamos, somos perfectibles. Entonces, pues no se puede.
El tratamiento viene a ser reconocer sus defectos, sus puntos débiles en ella y en los demás. O sea, si yo reconozco que tengo defectos y me centro en mis defectos y lo que no me gusta lo puedo cambiar en mí, voy a dejar de estar de metiche en la vida de otras personas. ¿Por qué fuiste? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuántos? No, hombre, deja que el otro viva su vida y vive tú la tuya. ¿Sí? Porque no es lo mismo por preocupación. Oye, me tenías preocupada, ¿dónde andabas? Me dijo, ay, me fui aquí, allá. Órale, qué padre, para la otra avísame a todo el tiempo. ¿Y dónde estás? ¿Y por qué fuiste? ¿Por qué no es que eso es diferente? Entonces, reconocer mis defectos me ayuda a poner el foco en mí y dejar de estarlo poniendo en los demás. Dice, también buscar lo mejor que hay en ti. Atrévete a hacer el ridículo. Luego les dice uno, canta en el micrófono. Ay, no, es que canto bien feo. ¿Y qué? Tú ponte a cantar. Yo admiro mucho a una vecinita. La verdad es que sí la admiro y en la mañana no me acordé de ella como para haberlo comentado. Ella se pone sus audífonos, se sale a caminar, ella va cantando esa a todo pulmón y luego se pone a hacer unos ejercicios bien chistosos que como que cuenta 10 y se para y empieza a alzar las manos y las baja y las vuelve a subir, así como si estuviera haciendo un bailecito de esos que para que llueva, así. ¿Creen que le interesa si uno piensa que está loca? Que no, hombre, le vale. Y al contrario, yo de repente digo, ay, yo quisiera ser, cuando sea grande, yo quiero ser así como ella, ¿no? O sea, y hace lo que quiere hacer y es bien feliz. O al menos se ve muy feliz, ¿no? Entonces, el hacer el ridículo es un elemento fuerte contra la soberbia. Porque a lo mejor uno piensa que va a hacer el ridículo y ni siquiera lo haces. Como yo les digo, yo admiro tanto a mi vecina, pero tanto a mi vecina de verdad. Entonces, ante la tentación de criticar a los demás o en la autocrítica, recuerda que Jesús te invita a ver la viga de tu ojo y no la paja de tu hermano. También nos invita, esta reflexión nos invita a aprender a delegar. A veces no sabemos delegar, no confiamos en los demás, ¿sí? Y por eso no delegamos. Cuando yo aprendo a delegar, cuando puedo decirle al otro, oye, ¿puedes hacer esto? Sí, pero no sin estar pensando, ¿y lo irá a hacer? ¿No lo irá a hacer? ¿No? O sea, por ejemplo, que le digas, oye, ¿me ayudas a hacer de comer? Sí. Y tú digas, no, ¿y qué tal que no hizo de comer? Déjame comprar el pollo rostizado. Pues no, o sea, no sabemos delegar, entonces hay que aprender a delegar, pero también hay que aprender a agradecer el trabajo de los demás y dejar que hagan lo que les corresponde. Y pues la que sigue es la soberbia emocional. Egoísmo, amor propio falso y exagerado, que nos lleva a la idolatría, pero a la idolatría de nosotros mismos. Obra por un interés personal. Dios y quienes lo rodean son un medio para un fin. Vive de la autoalabanza y autoadmiración, dejando de considerar los derechos y necesidades de quienes le rodean. Va a usar sus atributos físicos, habilidades y éxitos para manipular a los demás. Incluso llegan a crear un ¿qué será de ti sin mí? Busca que lo necesiten creando una dependencia en el otro, aparentando un sacrificio por los demás. Busca ser la reina de su vida para que le vivan agradecidos. ¿Sí? Entonces vemos que va generando dependencia, va generando codependencia, ¿sí? En el qué será de ti sin mí. Y yo que te he ayudado tanto, ¿no? Yo que te di la vida. Si te vas, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué es lo que va a pasar, no? Entonces, vemos en todas estas expresiones que va buscando ser como Dios. Por eso es idolatría. Él quiere ser Dios, él quiere ser el rey de la vida de la vida de los demás, que le rindan pleitesías. ¿Sí? Y se va subiendo a un pedestal. Entonces el tratamiento es ser generoso,
compartir lo que tienes, pero sin expectativas. Porque si le vas a dar a algo a alguien esperando que te rinda pleitesía, pues ahí estás mal, ¿sí? Ojo, aquí voy a hacer una aclaración. No es lo mismo, por ejemplo, cuando de repente tú das algo, vamos a suponer en una relación, y tú te acercas y buscas a la otra persona y estás y das, 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 y no recibes nada, pues ahí lo que toca no es decir, o sea, y yo que lo he dado todo por ti y tú no me das nada, pero entonces te quedas esperando que te den. No, retírate, ¿sí? Porque la persona que no te dio no te va a dar eso no va a cambiar. Ahí es donde está la dependencia o la codependencia, en quedarse esperando que el otro transforme su realidad. Hay personas que en esta soberbia emocional les encanta recibir pero sin dar nada. ¿Sí? Entonces por eso dice aquí, tú vas a dar generosamente. Vas a compartir lo que tienes sin expectativas, permitiendo la libertad del otro. Cuando lo invites al banquete de tu vida, hazlo sin presunción, ya que esto, lejos de acercar a las personas, las aleja de nosotros. O sea, si yo estoy, es que tú no me das, es que tú no me das, pues menos me va a dar. Si yo no estoy conforme con esa situación, pues lo mejor es agarrar y decir, bueno, gracias. No se trata de enojarse, de dejarle de hablar a las personas, no, simplemente gracias, o sea, yo ya entendí. Y ya, y me bajo. Ujú. Me bajo de mi pedestal. Porque esto es bueno tener, fíjense, una, un autoconcepto, una autoimagen buena, es bueno y es sano, pero reconociendo que no estamos por encima de nadie y que a mayor humildad somos un mayor canal de gracia. Cuando nos cuesta mucho pedir perdón, hay que verlo como una ofrenda agradable a Dios y que vamos pisando la cabeza de la serpiente cuando pisoteamos nuestra egolatría, buscando ser como Dios, reconociendo que somos criaturas y aceptamos la voluntad de Dios. Esto quiere decir, reconozco que Dios es Dios, grande, maravilloso, superior a mí, y yo soy inferior. Y cuando yo me reconozco inferior que Dios, yo lo puedo dejar actuar en mi vida. ¿Sí? En cuanto a esto del autoconcepto, bueno, o sea, yo reconozco que no estoy por encima de nadie, pero tampoco estoy por debajo, ¿sí? Entonces, pues irme dando cuenta más o menos de por dónde ando. La soberbia de ambición. La soberbia de ambición tiene dos aspectos, el carnal y el espiritual, y vamos a ver ahorita el aspecto carnal. Este nos va a llevar a la desobediencia, ya sea por aversión a la regla o porque Dios la ha impuesto, cayendo en la tentación de los primeros padres, desafiando la autoridad de la divinidad, negándonos a ser siervos, viviendo en el pecado y queriendo ser como Dios. Entonces, de repente hay personas que, por ejemplo, en la palabra de Dios están los 10 mandamientos y que dicen, no, yo no los voy a seguir. O sea, puede ser por aversión a la regla o puede ser porque, por ejemplo, en el caso de los 10 mandamientos, pues son de Dios. Entonces, yo no le voy a hacer caso, ¿no? Pero de repente no nada más existen los 10 mandamientos, chicos. O sea, existen las leyes civiles, las reglas en tu casa, o sea, la autoridad en la escuela, o sea, los directores, los maestros, en las unidades, en las comunidades, pues los coordinadores, ¿no? De repente la coordinadora se siente, les decía yo, la párroca y se brinca al párroco. Esa es soberbia de ambición carnal. Cuando nos dicen, por favor, tiendes la cama, ¿no? Y nosotros, ajá, y no tendemos la cama, pues puede ser por aversión a la regla, ¿no? Y pues esto pues nos lleva a caer en la tentación de los primeros padres, porque queremos ser como dioses, ¿no? Que todo mundo me rinda pleitesía. Y entonces aquí pues el tratamiento es la humildad. Y bueno, la soberbia espiritual
es otro de los aspectos más amplios. Dice, se atribuye a sí mismo la perfección, olvidándose de la gracia de Dios, que es la ayuda que Él nos ofrece. Santa Teresita de Jesús nos dice, es de aquellas almas que van por caminos de contemplación interior, pero no tienen caridad con el prójimo e imponen sus necesidades y deseos, como aquella madre que le solicita a Jesús que uno de sus hijos se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Lo quiero todo solo por ser yo. Esta es una manera irrealista de soberbia que también podemos disfrazar cuando rechazamos elogios y regalos de los demás. Oye, que te voy a hacer este regalo. Ay, no me hace falta nada, no. Bueno, a lo mejor tienes 50, pero te están haciendo un regalo, tú lo tomas y gracias, qué bonita, muy amable. O sea, debemos aprender a dar, pero también debemos aprender a recibir con amor. ¿Sí? El proceso espiritual de crecimiento que llevamos es igual que el de los demás y también necesitamos ayuda. Por eso es importante compartir nuestras capacidades y habilidades, disminuyendo así nuestra arrogancia, principalmente cuando tenemos un cargo eclesial. Dentro de la religión muchas veces se piensa que se tiene la verdad absoluta, se desprecia y descalifica a quienes no creen lo mismo que yo, a quienes no piensan igual que yo y quienes no hacen aquello que quiero e incluso llegamos a decir, ay, pobrecito, tan alejado de Dios. Pero esta es una soberbia disfrazada de bondad. Hay que cuidar que no nos pase como en la parábola, ¿verdad? Que nos enseña Jesús, cuando el hombre llega y le dice a Dios, gracias Dios, porque yo no soy como ese, ¿no? Porque yo sí voy a misa, porque yo sí rezo, porque yo sí cumplo los 10 mandamientos, porque yo sí te sé alabar, ¿no? Y el otro pobre llega y dice, Señor, yo no soy digno de estar aquí, pero me presento ante ti. Perdóname mis pecados, me reconozco chiquitillo, ¿sí? Y pues esa oración es más agradable al Señor que la primera. Entonces, este tipo de arrogancia, pues espiritual, pues nos vamos dando cuenta que a veces, pues no respetamos los procesos ajenos. Yo comentaba en la mañana, nosotros estamos viviendo cierto proceso. Va a haber personas que vayan más adelante que yo, va a haber personas que vayan más atrás. Y estamos para apoyarnos, más no para andarnos correteando. El que va adelante no puede juzgar que yo voy en medio, pero yo no puedo juzgar al que va atrás. Al contrario, debemos apoyarnos, debemos ayudarnos a crecer. A todo esto, a todos estos tipos de soberbias, pues San Agustín nos da el tratamiento en sus confesiones. Y nos dice, la comparación debe ser con nosotros mismos. Al ver mi pasado y darme cuenta de todo lo que yo he avanzado, podré ver mi presente y ver qué es aquello que quiero hacer, qué es aquello que quiero alcanzar y el camino que me falta por recorrer. Y cada mañana recordar cumplir cuál es mi tarea, cuál es mi misión, pero dentro de mi realidad, siendo feliz con lo que tengo y compartiéndolo con los demás. Es bueno tener sueños y tener proyectos. Es bueno luchar por ellos, pero no busquemos aquello que nos supera, puesto que nos va a llevar a la frustración. Cada uno de los remedios contra la soberbia nos va a llevar a reconocer nuestras fallas, pero esto no nos debe de llevar a la conmiseración o a una actitud de víctima, sino todo lo contrario. Es un acto de humildad y confianza. Es entregar mi voluntad y vida en manos de Dios, aceptando lo que se es. Por ello, cuando hablamos de carácter fuerte, podemos reconocer que en realidad es un carácter débil, que no tiene dominio de sí mismo y que al final aquel que es soberbio se va quedando solo y tampoco va a adquirir sabiduría. Puede ser un astuto para disfrazar la máscara, el mecanismo de defensa, pero aún así vamos a lograr identificarlo.
En cambio, el humilde, a pesar de las situaciones difíciles que puede pasar, siempre va a estar acompañado y tomado de la mano de Dios. Humildad es la virtud